Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Santiago Steven Alape Durán y voy a explicar el resumen de los primeros 4 capítulos del libro titulado La Gran Apuesta de Michael Lewis. Bien, en el primer capítulo, titulado Una historia de origen secreto, se nos da una introducción a explicarnos de cómo funcionaba el mercado financiero en Wall Street en Estados Unidos. De esta manera se le da una introducción al primer personaje de este libro, el cual es Steven Heisman, el cual comenzó su carrera en el mundo financiero trabajando para las empresas de inversiones Oppenheimer en 1987, donde se especializó en el análisis de valores de pequeñas empresas. Heisman fue una de las primeras personas en anticipar y predecir la crisis financiera que sucedería en 2008 en Estados Unidos y en todo el mundo. Heisman hizo una gran apuesta en contra del mercado de las hipotecas subprime, o también conocidas como hipotecas basura. Apuesta que resultó muy exitosa y le valió una gran cantidad de ganancias para su fondo de cobertura. Dichas hipotecas subprime o hipotecas basura vendrían siendo estas hipotecas que se les otorgaba a las personas con muy bajos recursos y que tenían un mal historial crediticio y no podían demostrar de cierta manera que podían pagar la hipoteca que se les otorgaba. O sea, se les daba una hipoteca pero con una tasa de interés muy alta. También es importante mencionar que estos préstamos hipotecarios basura seguían en un gran aumento, aunque los intereses siguieran aumentando. En 2005 había más de 600.000 millones de dólares en préstamos hipotecarios subprime. De dicha cantidad, eh, al menos 500.000 millones de dólares acabaron transformándose en bonos hipotecarios. Dichos bonos hipotecarios eran revendidos por parte de los bancos a las firmas de Wall Street, que a su vez los volvieron a vender a inversionistas profesionales por todo el mundo, ya que como lo he venido mencionando, esta crisis de 2008 no solo afectó a la economía de Estados Unidos, sino también a la economía de varios países. Bien, siguiendo con la explicación, ahora iríamos con el capítulo número 2, el cual se titularía El País de los Ciegos, en el cual en este capítulo el segundo personaje que se nos menciona es Michael Burry. Vendría siendo el segundo protagonista del libro. Michael Burry trabajó como neurólogo en California durante varios años, pero se sintió atraído por el mundo de las finanzas y comenzó a invertir, empezó a invertir su propio dinero en el mercado de valores. En el 2000 fundó su propia empresa y de inversiones Scission Capital y así convirtiéndose en un gestor de fondos y coberturas. Igual que Heisman, Burry se anticipó a la crisis financiera del 2008 y de esta manera buscó la forma de cómo aprovecharse de la burbuja que había detectado, de cómo podía sacarle un beneficio y ganar mucho dinero. Entonces, lo que hizo Burry fue emprender en contra del sistema, comprando permutas de impago crediticio, esperando de esta manera que los prestatarios no pudieran pagar y que los bonos hipotecarios subprime colapsaran. En otras palabras, Burry apostó a ir en contra del sistema, comprando estas permutas de impago crediticio, esperando un momento en el que la burbuja estallara. Bien, ya en el capítulo 3, el cual se titula ¿Cómo puede mentir un tipo que no habla inglés? Se nos habla del tercer protagonista, el cual vendría siendo Greg Limpam, el cual era un inversor y un gestor de fondos de cobertura. Al igual que, o sea, este tercer personaje o tercer protagonista sigue la misma tónica de los otros dos.
Él descubrió también la burbuja que se estaba formando y que iba a suceder una crisis económica muy fuerte. Y antes de que sucediera esta crisis económica, Lehman advirtió a sus superiores en Deutsche Bank de los riesgos asociados con los bonos hipotecarios subprime. Pero al no recibir ninguna atención, al no ser escuchado, Lehman decidió entonces buscar formas de sacarle beneficio a esta burbuja. Así que comenzó a comprar y vender permutas de impago crediticio. Por decirlo de otra manera, empezó a apostar en contra del sistema. Muchos de estos personajes que hemos venido mencionando, al hacer estos movimientos, no eran apoyados por prácticamente nadie, ya que todo el mundo creía que no había manera posible que estallara la burbuja. Estas fueron de las pocas personas que pues vieron que la burbuja estaba por estallar y se aprovecharon para sacar un beneficio propio. Lichtman, además de sacar un beneficio propio, convenció a muchos inversores europeos de que los bonos hipotecarios basuras no eran productos seguros y que deberían comprar seguros de impagos para de esta manera afrontar las consecuencias de la crisis financiera que se aproximaba. Y pues Lichtman tuvo razón, ya que gracias a este movimiento muchos inversores europeos pudieron asegurar su dinero y no tener grandes pérdidas con la crisis económica que surgió en el 2008. Bien, ya para terminar, en el último capítulo, en el capítulo 4, que se titula Cómo explotar a un trabajador inmigrante, se nos menciona o sea, los bancos les gustaba aprovecharse mucho de estas hipotecas subprime, ya que no les importaba mucho si las personas no podían o no podían pagar dichas hipotecas subprime, hipotecas basura. Solo les importaba el beneficio propio. Ellos no les importaba ni siquiera si la burbuja podía estallar o no. En el pensamiento de ellos no les parecía que pudiera suceder algo como lo que sucedió en 2008. El capítulo también explora cómo los bancos y las agencias de calificación de crédito y otros actores de la industria financiera contribuyeron a la creación de la burbuja inmobiliaria y cómo se beneficiaron de ella antes de que se produjera todo el colapso económico en 2008. También se mencionó el papel de la Reserva Federal y otros reguladores financieros en las crisis y cómo su falta de acción y supervisión permitieron que tanto la burbuja se creara y se destruyera, o sea, se colapsara al final de todo. Algo importante a mencionar es que el capítulo se llama ¿Cómo explotar a un trabajador inmigrante?, ya que varias empresas ofrecían hipotecas subprime con tasas de interés muy altas. Eso provocaba que las personas al pues, obtener estas hipotecas no las pudieran pagar y perdieran sus viviendas. Los bancos se aprovechaban de las personas inmigrantes para poder conseguir más ganancias, lo que al final terminó provocando la crisis financiera de 2008. Y pues este vendría siendo el resumen de los primeros 4 capítulos del libro titulado La gran apuesta de Michael Lewis. Muchas gracias.